y quería salir a jugar de repente. No, decía, no salgas con él porque no te conviene. Y yo no entendía. Decir que tú eres igual que ese niño y se te van a pegar las malas costumbres. Y lo tenía en el corazón. Y muchas veces esto también es lo que pasa con Dios. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Y nos duele en el corazón obedecer. Obedecer. Y yo le decía al Señor, mientras preparaba este mensaje, le decía, Señor, pero esto es algo que yo ya he predicado, pero Dios me decía, obedece. Obedece. Y como yo quiero compartir hoy día con ustedes esto de obedecer, es algo que yo creo que pega muy fuerte en la iglesia. Pega muy fuerte a nosotros los hijos de Dios. Porque muchas veces obedecer significa soltar. Obedecer significa agachar el moño, como decimos a lo buen chileno. Obedecer significa dejar mi orgullo de lado, mi soberbia de lado. Obedecer significa tener que negarme. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su propia cruz y sígame. No dijo, cierto, tome la cruz del lado, cierto, ni la cruz del pastor. Créame que mi cruz es harto pesada, al que quiere se la presto. Tome su propia cruz y sígame, dijo el Señor. Igual que cuando las cantamos así por encima suena bonito, es una invitación. La invitación más ingrata que hace el Señor Jesucristo, porque no nos invitó a la prosperidad, no nos invitó a llenarnos de bendición, no nos invitó a tener a manos llenas, sino que dijo, si ustedes quieren seguirme, ustedes ya saben. Saben ustedes que de todos los evangelios, de toda la historia, dicen que esta es como la más ingrata que existe en la humanidad. Si tú quieres seguirme, lo primero que tienes que hacer es negarte a ti mismo. O sea, lo que tú crees, lo que piensas, ¿cierto? Tienes que dejarlo por tierra, tu orgullo, tu soberbia, lo que tú has creído que es lo mejor para tu vida, todo eso cae por tierra. Y vas a empezar a negarte. Vas a tener voz ni voto porque tu opinión es la opinión del Señor. Y tu voz y tu voto es lo que dice Dios. Por lo tanto, te empiezas a negar a ti mismo. Y dejas de lo que tú quieres que tú seas. Y ahí ya nos empieza a pesar la palabra. Y ya como que no queremos seguir al Señor, y si lo queremos seguir a nuestro. Se nos complica un poco la vida cuando niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, se nos hace real. Porque repetirlo facilito. Lo podríamos repetir todos los días, todas las mañanas, mirándonos al espejo. Niégate a ti mismo, niégate a ti mismo, niégate a ti mismo. Pero ante la primera quizás controversia en nuestra vida, ante el primer choque con alguien, dejamos de negarnos a nosotros mismos y aparece lo que no tiene que aparecer. ¿Cierto? Y yo quiero hablar hoy día, hermanos, de la desobediencia. Cómo la desobediencia nos lleva a tomar malas decisiones. Y cómo la desobediencia nos aparta del plan perfecto de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, ahí en Jonás, capítulo 1. Es una historia muy conocida. La historia de Jonás. Jonás capítulo 1, verso 1 en adelante. Nos ponemos de pie en reverencia a su palabra. No sea desobediente, póngase de pie. Eso es para pelear con usted, ¿no? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El que sigue. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar sus enseres,
que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos que por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Salud. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Inclinamos el rostro. Padre, te doy gracias por tu palabra es vida, que a través de ella vivificas mi corazón y el corazón de tu iglesia. Señor, como has hablado a mi vida en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, yo recuerdo tu promesa que tú has hecho, porque tú eres fiel, Dios, porque no hay nadie como tú. Yo declaro en esta hora que tu Espíritu Santo, Dios, está sobre mí, y que tu Espíritu Santo empieza a obrar en mi vida, y que mis palabras son tus palabras, Dios, y lo que tú quieres hablar a tu pueblo, Espíritu Santo. En esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que mientras predique tu palabra habrá sanidades y milagros, Dios. Mientras predique tu palabra habrá libertad, Dios. Mientras predique tu palabra, aquel que estaba cautivo de la mente, Señor, en esta hora es libre para gloria de tu nombre. Para gloria de tu nombre, todo espíritu de confusión en esta hora se somete a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, y todo aquel que estaba atado, prisionero, en esta hora es libre, Dios, para gloria de tu nombre. Creo fielmente, Padre, en lo que has dicho sobre mi vida y en lo que harás, Dios, sobre la iglesia en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar su asiento. Conocemos, cierto, un poco la historia de Jonás, y ciertamente lo que Dios traía a mi corazón es cómo la desobediencia nos lleva a tomar caminos que Dios no tiene para nosotros. Es increíble cómo nos alejamos de la voluntad perfecta de Dios. La Biblia dice, cierto, que Jonás, aunque la historia dice que él tiene sus motivos, y lo hemos hablado un par de ocasiones, cierto, Nínive era el pueblo enemigo del pueblo de Dios. Nínive había arrasado años antes con Israel, había matado a familiares de Jonás, a sus seres queridos, pero Dios le había dado una orden a Jonás. ¿Y saben cuál es lo primero? Que Dios no tranza sus órdenes. Dios da una orden y lo que Dios dijo es. Por eso la Biblia dice que establecido está, o sea, lo que Dios ha dicho, Dios lo va a hacer y listo. No hay vuelta atrás ahí. No hay negociación con Dios. Ni siquiera Dios negoció con su Hijo delante de la cruz cuando el Señor le dijo, cierto, si es necesario de mí que pase, si es necesario tanto que pase de mí esta copa. Y el Señor ya había establecido que Él era el sacrificio por nosotros. Ni siquiera ahí, por su Hijo santo, perfecto, cierto, el Señor negoció. Entonces, cuando Dios declara algo, es lo que Dios declaró y no hay más. No hay más. Con Dios no se tranza. La Biblia habla de este Jonás, cierto, que Jonás huye a Tarsis, él compra un pasaje para huir de la presencia de Dios. Y dígame si no es tonto pensar que alguien puede huir de la presencia de Dios.
Pero dígame si nosotros no somos más tontos, porque nosotros sí creemos que huimos de la presencia de Dios. Cuando Dios nos ha llamado a hacer algo, cuando Dios nos ha mandado a hacer algo y nosotros, cierto, dejamos de hacerlo y pensamos, Dios se olvidó, lo que Dios dijo no era para mí, lo que Dios puso sobre mi vida no se va a cumplir. Hasta pensamos que nuestras faltas y nuestros pecados van a echar a perder el plan de Dios. Y nuestras faltas y nuestros pecados no echan a perder el plan de Dios. Nos vamos a demorar más nomás, pero Dios sigue cumpliendo su plan sobre nuestra vida. Ahora la Biblia dice, cierto, y cuenta la historia que Jonás estaba en el mar, y mientras Jonás estaba escondido ahí, creyendo que huía de Dios, creyendo que Dios no lo iba a encontrar en el mar, mientras Jonás estaba ahí, la Biblia dice que la tempestad se levantaba más y más fuerte. Y esto tiene que hacerle sentido a tu vida. Cuando empiezas a huir del plan de Dios, de lo que Dios ha establecido, de lo que Dios te ha mandado a hacer, las tormentas van a acrecentarse. Las tormentas van a acrecentarse. Pon atención en esto. Las tormentas van a acrecentarse. Por eso hay gente que no sale de un problema y está metido en otro. Porque en lo pequeño trataron de huir y esconderse de Dios. Y dijeron, de aquí, de esta me salvé, y viene una más grande. Y dijeron, de esta me salvé, y viene una más grande. Por eso si usted está desobedeciendo a Dios, así no sea en lo pequeño, hoy día Dios le está diciendo, póngase a cuenta. Póngase en obediencia. Este mensaje es tan para mí como para ustedes. Amén. Jonás trató de esconderse, ¿cierto? Y conocemos el final de la historia. Al final Jonás termina revelando, diciendo, yo soy el desobediente, yo soy el que estoy tratando de huir de mi llamado. Y es increíble porque Dios traía en su corazón toda la gente que ha tratado de huir de la voluntad de Dios. Ponga ojo en esto, todo aquel que ha tratado de huir de la voluntad de Dios termina haciendo algo que Dios no lo mandó a hacer y termina en tormenta. ¿Saben? Cuando Dios traía esto a mi corazón delante, llegué temprano, me quedé ahí en la camioneta pensando en esto. Y cuando la iglesia no hace la voluntad de Dios, la iglesia se llena de problemas. Por eso hay gente que en la iglesia levanta rumores, levanta chismes, hace problemas porque no está haciendo la voluntad de Dios. Y como no está haciendo la voluntad de Dios, tiene tiempo para hacer otras cosas. Así que si usted es problemático, usted está haciendo problemas, usted no está haciendo la voluntad de Dios. De verdad se los digo. Lo traía Dios a mi corazón. Ciertamente aquel que no está en la voluntad de Dios va a hacer cualquier otra cosa. Y fue lo que le pasó a Jonás. Jonás se quiso arrancar del plan de Dios y dijo, me compro un pasaje y me voy. Y la gente no compra un pasaje, a veces se va de la iglesia o a veces se queda y hace problemas en la iglesia. Trata de huir o del plan de Dios, pero termina siendo un estorbo para el plan. Y todo aquel que quiere huir de la voluntad de Dios termina en una tormenta más grande. Así que yo creo que Dios a más de alguien le está llamando a obedecer hoy. Y de verdad se lo digo, porque esto es lo que Dios traía a mi corazón. Desde lo más pequeño que Dios te mandó a hacer, que tú crees que es insignificante para Dios. Así que empieza a analizar su corazón, no es insignificante para Dios. Porque para Dios la desobediencia pequeña es tan importante como la desobediencia grande. Y es lo que debemos atesorar en nuestro corazón. La Biblia habla de esto constantemente. La Biblia habla que la desobediencia nos lleva a una condenación mayor. La Biblia habla ahí en Génesis, ¿cierto?, de la mujer. En Génesis 19, verso 26, habla de la mujer de Lot. Y dice la Biblia que Dios, ¿cierto?, cuando manda a exterminar a Sodoma y a Gomorra, envía ángeles, ¿cierto?, y le dice a Lot, salgan de aquí, tú y tu familia, huyan de aquí. Era una orden sencilla, así como esa orden es que nos da Dios. Aquello, suelta aquello, ¿cierto? No hagas aquello. Y tantas otras cosas, órdenes sencillas de Dios. Era algo sencillo. ¿Sabes qué avanza? Te estoy dando libertad. Te estoy perdonando la vida. Te estoy salvando de la miseria. Pero ¿sabes qué? Lo único que tienes que hacer, no mirar hacia atrás.
¿Y qué fue lo único que hizo? No anda muy lejos de nosotros. A veces Dios nos dice, oye, yo tengo vida eterna. Yo tengo vida eterna para ti, yo tengo salvación para ti. Déjate de mirar hacia atrás. Pero en cualquier situación, somos como la mujer de Lot. Yo creo que si hay algo, un atributo que se le puede dar al pueblo de Dios, es que somos desobedientes. ¿Qué manera de ser desobediente? Y todo, ¿ah? De capitán a paje. Todos somos desobedientes. Es increíble, es increíble. La Biblia, cierto, habla del rey Saúl ahí en el libro de los Reyes y habla de las dos desobediencias de Saúl y es lo que yo pensaba, claro, una desobediencia nos va llevando a una mayor. La Biblia dice que Saúl tenía un mandato de parte de Dios y el mandato era que los reyes no podían ofrecer sacrificio. Ese era un mandato súper sencillo. Él tenía que esperar al profeta, que el profeta, el hombre de Dios, hiciera lo que Dios le había mandado hacer. Sin embargo, la Biblia dice que Saúl, esperando, cierto, a Samuel que fuera a ofrecer sacrificio, Samuel se demoró un día más y Saúl se asustó e hizo lo que no tenía que hacer. Y eso ya le costó el reinado. Algo tan sencillo. Imagínense si usted lo vea fríamente, es algo pequeño. Dios le dijo, ustedes no están autorizados para hacer eso. Y esto también nos pasa a nosotros, cuando nos metemos en áreas en las que no estamos autorizados por Dios. Hermano, ven, yo voy a orar por ti, ven. Y a veces estamos más endemoniados que el hermano por el que oramos. Tenemos más carga que por el que oramos. Y dime tú, ¿Dios te dio la autoridad para orar? ¿Dios te dijo que lo hagas? ¿O Dios le dijo a tu pastor, anda y dile que lo haga? Porque Dios no se salta a la gente. Dios tiene un orden. Y a veces queremos hacer lo que no estamos llamados a hacer. Y por una estupidez, así, porque no lo puedo decir de otra forma, nos metemos en una desobediencia con el Señor y perdemos lo que Dios tenía para nosotros. Eso le pasó a Saúl. Saúl tenía el reinado, primer rey de Israel. Imagínense, entre toda la gente de Israel, más o menos 6 millones de hebreos. Ahí la Biblia dice que Dios mira y llama a Saúl. Saúl tenía un problema con su autoestima. La Biblia relata eso. Dice que Saúl, ante sus propios ojos, él se miraba en menos. O sea, Saúl era un hombre que no tenía seguridad. Y Dios llama a este hombre sin seguridad y le da seguridad y le dice, ¿sabes qué? Lo único que tú tienes que hacer es someterte a lo que yo le he dicho al profeta que tú tienes que hacer. Yo te voy a dirigir a través del profeta. Dios nunca le habló a Saúl. Siempre le habló a través del profeta. Pero ¿saben qué le pasó a Saúl? Saúl se enalteció. Dijo, yo soy igual que el profeta. Yo soy el rey, así que yo voy a hacer lo que quiero. Tenga cuidado con eso. La desobediencia trae consecuencias. Y por su desobediencia, él dejó de ser rey. Y por su segunda desobediencia, echado. Y yo pensaba, hermanos, wow, qué tremendo, porque si ustedes miran, Dios es Dios y Dios es así. Y nosotros de repente detrás de los altares ablandamos a Dios. Lo ponemos, ¿saben cómo lo ponemos? Como corazón de abuelita. Yo siempre lo digo así, lo ponemos como corazón de abuelita, lo ablandamos a Dios. Decimos, Dios me va a entender, y yo siempre he dicho, Dios no entendió a Adán y Eva en el huerto del Edén. Cuando Adán le dijo, la mujer que me diste tiene la culpa. Y la mujer dijo, la serpiente fue. Y aunque se echaban la culpa uno a otro, ¿cierto? Dios no lo entendió y Dios los echó del Edén. Wow, qué tremendo. O sea, Dios no se las perdonó. ¿Y por qué creemos nosotros que Dios nos va a perdonar a nosotros si somos desobedientes sabiendo lo que tenemos que hacer? La Biblia dice que cada vez que nos apartamos del plan perfecto de Dios por nuestra desobediencia, tenemos consecuencias. Y un hombre que vivió de desobediencia en desobediencia fue Sansón. Ahí en el capítulo
el capítulo de Jueces, capítulo 16 de Jueces, habla de la desobediencia de Sansón, de una de las tantas desobediencias de Sansón. Sansón fue un hombre que nunca cumplió el plan perfecto de Dios. Y aunque él mató a filisteos que nunca el día de su muerte, y aunque varias veces él atacó a los filisteos, él nunca cumplió el plan de Dios. Nunca, 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 nunca. Aunque Dios lo usó, él nunca cumplió el plan perfecto de Dios. Por eso nosotros creemos que Dios nos usa. Y con nuestra desobediencia estamos muy lejos del plan de Dios. Muy lejos del plan de Dios. Por eso que Dios te use no significa que estás en obediencia. Para nada. Porque Dios también ha usado desobedientes. Y ahí tienen el ejemplo de Sansón. El problema fue la consecuencia de su desobediencia. La Biblia dice que Sansón era nazareo de nacimiento. No podía comer ni beber nada fermentado. ¿Qué hace Sansón cuando mata al león? ¿Qué dice la Biblia? Dice que un panal de miel fermentó dentro del león. Y Sansón lo comió y les dio a sus padres. ¿Estaba en obediencia o estaba en desobediencia? A veces no miramos los pequeños detalles que la palabra nos muestra. Pero los pequeños detalles, por eso les dije yo, una pequeña desobediencia nos muestra que estamos fuera del plan de Dios. Y de ahí para adelante, si ustedes ven la vida de Sansón, pura desobediencia. Las filisteas son un problema. Amén. Las filisteas son un problema. La desobediencia, hermanos, grande o pequeña, delante de Dios, es un problema y nos aparta del plan perfecto de Dios. Y quizá usted se preguntará, ¿cuál es el plan perfecto o cuál es el plan de Dios sobre mi vida o en qué estoy en desobediencia? Nosotros lo primero que tenemos que ver es la gran comisión sobre toda la iglesia. La gran comisión es para toda la iglesia. Cuando usted no predica, cuando usted no habla, cuando usted no presenta al Señor, usted está en desobediencia. La Biblia habla de la desobediencia, como yo les digo, sus consecuencias. Números 20 habla de la desobediencia de Moisés y Aarón. Ahí en ¿cierto? Dios nunca le dijo a Moisés que corrigiera al pueblo. Dios entendió que el pueblo estaba en el desierto y que el pueblo tenía sed. Y por eso Dios le dice a Moisés, háblale a la peña y dile que les dé agua. Pero el Señor, ¿cierto? Moisés en su enojo golpea a la peña y reta al pueblo porque le dice desobediente, ¿hasta cuándo? Dice, ¿hasta cuándo vamos a tener que aguantarlos? Si Moisés no era quien aguantaba al pueblo, era Dios quien soportaba a su pueblo. Y por esa desobediencia la Biblia dice que Moisés no tocó la tierra prometida, no cruzó el Jordán como cruzó el resto del pueblo. Una pequeña desobediencia. Imagínense todo lo que vivió Moisés. Imagínense quizás todo lo que ha vivido hasta ahora con el Señor. Todo lo que Dios le ha permitido vivir. Y que por una desobediencia usted no pueda vivir perfecto. Y cuando usted llegue al cielo, el Señor le muestre y le diga, todo esto yo tenía para ti. Pero por tu pequeña desobediencia o tu gran desobediencia, no lo pudiste vivir. Y ahí no hay vuelta atrás, por hermano. Que eso es lo terrible. Aquí no se puede rebobinar la película. No se pueden saltar las consecuencias de nuestra desobediencia delante de Dios. Por eso yo creo que antes de desobedecerle a Dios, debiéramos como pensar las cosas. Como pensar qué es lo que nos estamos perdiendo. ¿Qué es lo que estamos dejando? ¿Qué es lo que estamos soltando?
Yo pienso realmente, porque después nosotros vivimos las consecuencias de nuestros actos nomás. Pero ojalá nos detuviéramos en algún minuto a pensar qué es lo que estoy provocando con la decisión que estoy tomando. Y yo creo fielmente en esto que les voy a decir, porque la Biblia lo dice, por eso lo creo y porque también lo he vivido. La Biblia dice que el Espíritu Santo redarguye dentro de nosotros. O sea, no hay ninguna decisión mala que nosotros hayamos tomado donde el Espíritu Santo no nos haya puesto un alto. El Espíritu Santo, y muchas veces seguimos. Y empezamos a vivir las consecuencias de nuestra desobediencia. La Biblia habla, cierto, en Primera de Reyes, capítulo 13, verso 17, habla del profeta desobediente. Y esa es una historia muy poco contada, pero es una historia hermosa. Porque el profeta era un profeta del Señor que no tenía nombre, pero la Biblia y le dice, por palabra de Jehová me ha sido dicho, dice el profeta, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino donde fueres. ¿Cierto? Y la Biblia habla de este profeta y miren lo siguiente, porque yo le digo que Dios no se contradice. Y aquel que conoce la voz de Dios sabe cuando Dios le habló. Sabe cuando Dios le habló. Por eso se puede levantar, y yo lo he dicho y lo he contado en más de una ocasión, usted sabe cuando Dios le está hablando. Que usted quiera hacerse el leso es otra cosa. Pero usted sabe cuando Dios le está hablando a su corazón. Usted sabe cuando Dios le está hablando a usted. Usted sabe cuando la palabra es para usted. Ahora que usted se quede en su asiento y se haga el leso, no, esto no es para mí, es otra historia. Este profeta conocía la voz de Dios. Era reconocido como el hombre de Dios. Y cuando el profeta va, el Señor le dice, no comas, donde vayas no comas, no bebas agua en ese lugar, ni te vuelvas por el mismo camino. Y dice la Biblia que se levantó otro profeta, alguien que había sido profeta, y lo detuvo en el camino y le dijo, yo también soy profeta del Señor. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Y más de una ocasión. En más de una ocasión se me ha levantado alguien y me ha dicho, yo, pastor, mire, evangelista, mire, yo tengo una palabra de Dios para usted. Y yo digo, dale, suéltala, suéltala, aquí estoy. Y yo escucho atentamente lo que me dice. Y yo siempre digo, una palabra fuera de la Biblia no es palabra de Dios. No es palabra de Dios, porque todo está escrito. Una palabra fuera de la Biblia no es palabra de Dios. Y nadie, pero nadie bajo el cielo, mejor que usted, conoce su condición. El Espíritu Santo y usted sabe cómo están. Entonces, cuando alguien venga a declararle bendición y usted sabe que está en desobediencia, eso no viene de Dios. Así se lo digo con toda su letrita. Cuando alguien viene a decirle, ¿sabe qué? Dios te va a bendecir, que esto acá, que esto allá, y usted no está en el marco de lo que Dios lo puso, ahí no es. Hoy me salió como meme. Ahí no es. Ahí no es. Dios es claro. Y podría levantarse cualquiera a hablarte de parte de Dios, pero tú en tu corazón. Y el Espíritu Santo que habita en el cristiano, el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros, te va a decir, eso no soy yo. Por eso es importante aprender a discernir la voz de Dios. Es importante saber cuando Dios nos está hablando. El profeta, dice la palabra del Señor, Dios le había hablado, le había dicho que no coma ni beba ni vuelva por el mismo camino. Sin embargo, se levantó un profeta antiguo y le dijo, Dios me ha dado una orden. Y dijo, Dios, que poses en mi casa y que comas y bebas. Dios no se contradice. Dios no cambia de parecer. Conocí uno por ahí que tenía profecías de vez en cuando y muchas de ellas se contradecían. Yo decía, aquí hay algo raro. Fue lo primero que me empezó a llamar la atención, porque Dios no se contradice. Si Dios te abrió una puerta y te lleva a un lugar, ahí te dejó Dios. Ahí te dejó Dios. La otra semana Dios no te va a decir, es que ándate de aquí y muévete para allá. No, Dios no es así. Dios no cambia de parecer a cada rato. Si no, Dios no hubiese elegido a Israel y lo hubiese desechado hace mucho tiempo atrás. Pero Él dijo, este es mi pueblo. Este es mi pueblo. Yo establecí mi pueblo. No cambió de parecer el Señor. Este es mi pueblo. Este es mi pueblo.
Dios no cambia de parecer a cada rato. Yo también te amo, Constanza Velázquez, me escribió la pastora. Dios no cambia de parecer. Entonces dice la Biblia que el profeta se detuvo a comer donde no tenía que estar. Se detuvo a hacer algo que Dios le había dicho que no haga. Y su desobediencia le costó la vida. Y yo siempre he dicho, muchas veces a nosotros no nos cuesta la vida. No nos cuesta la vida porque vivimos el tiempo de la gracia. Pero si el Señor Jesucristo no se hubiera ido y no hubiese dejado su Espíritu Santo, lo más probable es que ninguno de nosotros estuviese de pie en este minuto. Porque lo que nos sostiene es la gracia de Dios. Porque desobedientes somos todos. Pero este mensaje de desobediencia, este mensaje es para que nos volvamos obedientes. Este mensaje es para que usted y yo empiece a redarguir en su corazón en qué le está desobedeciendo a Dios. No miren las cosas buenas, porque somos de buenos para tiquear las buenas. Yo hago esto, yo llego a la hora, yo ofrendo, yo diezmo, yo soy obediente con el pastor. Ese no. ¿Ah? Yo me preparo, estoy ayunando, estoy orando, estoy hablando del Señor Jesucristo. Todas esas las podemos tiquear. Pero hay veces pequeños detalles que están entorpeciendo que recibamos lo que Dios tiene para nosotros. La Biblia tiene una lista innúmera de gente que perdió su bendición por la desobediencia. Y te vuelvo a decir, que Dios te respalde en una oración no significa que estás en obediencia y que estás bien con Dios. Para nada. He visto gente desobediente que Dios la ha respaldado en una oración. Y también lo he vivido. También lo he vivido. Porque cuando hay necesidad en el pueblo, hasta un burro usa a Dios. O hasta un gusano en la calabacera de Jonás. Entonces de repente nos creemos más de lo que somos por lo que Dios nos usa. Pero eso no nos aparta de las consecuencias de la desobediencia. ¿Qué es lo que quiero decirle hoy? Sea obediente. Analice su corazón. Analice su caminar con Dios. Analice su caminar, no aquí, de la puertita para afuera. Porque a lo mejor de aquí para adentro somos de bueno y somos de obedientes. Pero de la puertita para afuera no somos tan obedientes, po. Analice su vida. ¿Está viviendo lo que Dios le dijo a usted que iba a vivir? Esos anhelos que trae el Espíritu Santo a nuestro corazón, que nos dicen que no hay puertas cerradas, que nos dicen que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Yo siempre he pensado esto y creo no estar equivocado en lo que voy a decir. La Biblia dice en la Gran Comisión: y pondrán las manos sobre los enfermos y estos serán sanos. No hay condición. No hay condición. Pero si usted está en desobediencia, ¿usted cree que el Espíritu Santo lo va a respaldar? No hay condición. Pero si usted está en desobediencia, si usted sabe que hay algo que está entorpeciendo el plan de Dios sobre su vida, sobre su familia, sobre su ministerio, sobre lo que Dios ha sembrado en su vida, ¿usted cree que lo va a poder vivir? Miren, Jonás, la historia de Jonás termina de la siguiente forma, que ustedes se la saben. Jonás se lo tragó el pececito, estuvo 3 días en el vientre del pez, ¿cierto? Probado científicamente que es posible. El pez va, lo vomita en una playa. Jonás se levanta, le dice al Señor: voy a hacer lo que me mandaste a hacer, y se va a predicar a Nínive. Predica 3 días de camino durante toda la ciudad, y la Biblia dice que la gente de Nínive se arrepiente, y fue la campaña evangelística más exitosa de todos los tiempos. La historia dice 120.000 almas se salvaron esa vez. 120.000 almas reconocieron que había un Dios en los cielos.
120.000 almas, ¿cierto? Porque la Biblia dice que se pusieron en ayuno el rey, sus siervos, hasta las bestias, dice, hasta los animales dejaron de comer para mostrar su reverencia a Dios. Eso dice la Biblia, y eso movió la mano de Dios. Y aunque Jonás cumplió lo que Dios le había dicho, su corazón estaba amargado. Porque cuando hay desobediencia, nuestro corazón se amarga. Cuando hay desobediencia a Dios, nuestro corazón se aparta. Perdemos el gozo que trae el Espíritu Santo. Cuando hay desobediencia en nuestro corazón. Así que yo creo que es tiempo de ponernos en obediencia. Yo creo que es tiempo de empezar a mirar hasta los pequeños detalles delante de Dios. Lo que Dios ha traído a tu corazón y que está respaldado por su palabra. Que está respaldado por la palabra de Dios. A eso hay que tener obediencia. A eso, si alguien le dice algo diferente, apártese, sálgase. Pero si alguien le está hablando a través de la palabra de Dios, respaldado por la palabra de Dios, sé obediente. Sé obediente. Sé obediente con Dios. Sé obediente con el Espíritu Santo. ¿Sabe qué? La obediencia duele. Ese es el problema. Siempre su fin es bueno. Siempre es bueno el fin de la obediencia. Siempre, siempre. En Dios siempre es bueno. Siempre el plan de Dios es más grande que el de nosotros y es más perfecto. Por eso Isaías dijo, tus caminos, dijo, no son como nuestros caminos, y tus pensamientos no son como nuestros pensamientos no son como tus pensamientos. Más grandes, más profundos son tus pensamientos. Y por eso la Biblia dice, los planes que tiene el Señor para nosotros son planes buenos y son perfectos. El problema es que esos planes no los vivimos por nuestra desobediencia. Pero lo bueno de Dios es que todos los días Él renueva su misericordia. Todos los días sus misericordias están sobre nuestra vida. Entonces, ahora, ni siquiera hasta ayer, ni siquiera hasta adelante en la mañana, sino que hasta ahora, hasta este minuto, has sido desobediente con Dios. Hasta este minuto que estás escuchando esta palabra, has sido desobediente con Dios. Ahora, no mañana, no más rato a la noche cuando llegues a tu casa. Ahora es el tiempo de ponerse a cuenta. Ahora es el tiempo que tú abras tu corazón y le digas a Dios, yo quiero ser obediente. Yo necesito que tú me ayudes. El Espíritu Santo me hablaba y me decías, no es con espada, no es con ejército, es con tu Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Lo que tú no puedes hacer humanamente, el Espíritu Santo lo puede hacer dentro de ti. Lo que tú no puedes sanar, lo que tú no puedes perdonar, lo que te está llevando a ser desobediente, el Espíritu Santo hoy puede cortarlo. Hoy puede desatarlo. Las raíces de amargura, el Espíritu Santo hoy puede cortarlas, hoy puede secarlas. La falta de perdón, el Espíritu Santo hoy día puede transformarlo. Lo que hay en dolor en nuestro corazón, el Espíritu Santo hoy día lo puede sanar. Los vacíos que hay muchas veces, las decepciones que hay en nuestro corazón, el Espíritu Santo hoy puede curarlo. Pero ahora es el momento donde tienes que dejar al Espíritu Santo actuar. Ahora es el momento donde el Espíritu Santo está hablando de tu corazón y te está diciendo que ahora es el momento. Por eso la palabra dice, ahora es el momento propicio para acercarse a Dios. Pero esa hora no es mañana, no es pasado, no es en tu hogar, no es en la privacidad, es ahora. Es ahora donde el Espíritu Santo está obrando. Así que yo te voy a invitar ahí a que inclines tu rostro. Si nunca has hecho esta oración, levanta tu manito ahí. Y dile al Señor, Señor Jesús, en esta hora, abro mi mente y mi corazón. En obediencia, yo te recibo. Reconozco que soy pecador. Tu palabra, la Biblia dice que es Dios que perdonas pecados. Conozco mis faltas de a dar libertad en mí. En esta hora, Espíritu,
desates todo aquello que estaba atado, Espíritu Santo, para que mi vida sea cortada. Tienes para mí. Yo pueda vivir, Espíritu Santo, tu promesa. Tú amén, amén y amén. Dios les bendiga. El altar está disponible si alguien necesita oración. Gracias a Dios.